Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, ahí vamos, un poquillo huevado, pero creo que ya hemos pasado por cosas peores, entonces, digamos que estamos agarrando entrenamiento. Desgraciadamente ha pasado de todo, pero bueno, no podemos hacer nada para cambiarlo ya. Entonces, más que todo trato de estar con mi mamá y mis hermanas, que son las que sufren un poco más, o al menos, o sea, no significa que a mí no me afecte, sino que tal vez yo soy un poco más fuerte, entonces tengo que estar para ellas. Y bueno, tratamos de hacerlo bien y de que los que quedamos acá pues nos cuidemos y nos amemos y estamos bien entre nosotros, porque no queda de otra. Pero muchas gracias por preguntar. Claro, profe, ¿ya tomó café? ¿Cómo? ¿No lo escuché? ¿Ya tomó café? Sí, ahorita me tomé uno, hace poquito, porque Bueno, muchos años ya. sí, Chicos, hoy vamos a hacer algunos ejercicios a modo de repaso de los temas más importantes del examen. Em, ya ven la presentación, ¿verdad? sí, profe. Vean, antes de comenzar a hacer los ejercicios, les hago una recomendación a todos. Espero que me estén escuchando. Para ver si estoy grabando, sí, parece que sí. La recomendación para el examen es la siguiente. Recuerden siempre ser ordenados, ser muy, pero muy ordenados. Si escriben feo como yo, todavía tienen que ser aún más ordenados. Sean bastante ordenados. No comiencen a hacer el examen a lo loco. Recuerden siempre tratar de ordenar las ideas. Incluso puede ser que ustedes no sepan ni qué hacer y tal vez ya no les dio la cabeza para hacer un ejercicio. Si fuera así, que ese es el peor de los casos, al menos escriban en prosa, con palabras. Escríbanle al profe, profe, esta situación tiene lo siguiente, está sucediendo lo siguiente, y debería de esperarse lo siguiente. O sea, en el peor de los escenarios en el cual ustedes no entiendan nada de lo que están haciendo, o lo que les preguntan, o no lo puedan resolver, mínimo, mínimo, escríbanle al profesor ahí. Esta situación trata de esto y de esto y de esto, para que ellos entiendan o al menos más o menos tengan evidencia de que ustedes conocen de los conceptos y que los saben aplicar. Esa es mi recomendación. No dejen nada en blanco. Traten al menos de hacer eso. En el desarrollo, escribirlo con palabras. Escriban lo que ustedes entienden del problema. Escriban cuáles son los pasos para solucionarlo. Escriban lo que ustedes piensan que debería suceder y lo que no debería suceder en el problema. No se limiten solamente a hacer un montón de ecuaciones y cálculos. La física no es solo eso. Es entender los conceptos, es entender el fenómeno y poder aplicarlo a situaciones diversas también. Entonces, esa es mi recomendación. Después todavía quedan algunos días para que sigan estudiando. Espero que no me decepcionen. Ustedes tuvieron notas demasiado buenas en el primer parcial. Yo incluso les envié el gráfico. Ustedes, por definición estadística, tienen una distribución anormal. No son normales. Todos tienen notas excelentes. Tenemos casi 20 puntos porcentuales por encima del promedio de la cátedra incluso. Nuestro grupo es el mejor de toda la cátedra y no solo el mejor, es el mejor por muchísimo. Estamos como dos sesiones estándar por encima de todos los demás. Entonces espero que no me defrauden. Yo sé que tienen muchos más cursos, pero física debería ser el prioritario porque toda su carrera depende de física, básicamente. Bueno, de física y de cálculo 2, que lo están llevando ahorita. Entonces, pónganle muchas ganas. Quedan pocos días, sigan estudiando. Hemos hecho muchos ejercicios durante las clases y ahorita voy a hacer algunos otros, especialmente de los temas más importantes por si acaso. Entonces, vamos a comenzar. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Es para repasar un poco el tema de momento de torsión y la relación de la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo en voz alta, porfa? Y de hecho, tómenle foto de una vez, porque me parece que no tienen la presentación. Entonces aprovechen para tomarle foto.
Entre más rápido lo lea, más rápido salimos. Sobre la tabla mostrada en la figura que inicialmente estaba quieta, actúan solamente esas cuatro fuerzas. F1, F2 y F3 tienen una magnitud de 10 newtons. F4 tiene una magnitud de 20 newtons. La tabla puede girar alrededor del eje de rotación ubicado en el punto O, el cual es perpendicular a la página, sale de la página. Este giro se realiza de forma horizontal sobre el plano de la página. El momento de inercia de la tabla es 100 kilogramos por metro por m a la 2. Halle el torque neto sobre la tabla, la rapidez angular de la barra cuando han pasado 5 segundos. Ok, entonces, bueno, es una de esas situaciones donde tenemos fuerzas actando sobre un objeto y aquí hay un eje de rotación. Significa que este punto está quieto, este punto no se mueve y esta tabla puede girar aquí. Entonces puede girar para acá o puede girar para acá, según sea el torque total, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el torque neto y para encontrar el torque neto tenemos que encontrar los torques individuales de la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Esa imagen parece que está en high definition, pero bueno, ahí se entiende. Aquí hay 45 grados. Desde el eje hasta aquí hay 1,5. Esta otra porción, desde F1 hasta F3, hay 2,5 metros. Bueno, claramente desde aquí hasta acá son 2 metros. Aquí hay 120 grados en esta zona. Y F1, F2 y F3 y F4 tienen una magnitud. Bueno, aquí nos la dieron. F1, 2 y 3 tienen 10 newton y F4 tiene 20 newton. Entonces esas cuatro fuerzas actúan sobre esta tabla. Este punto es el eje, esto no se mueve. Entonces esto solo gira sobre el plano, por así decirlo, sobre el plano de la página, como lo dice. Hola chicos. Hola, profe. Oigan, ¿en qué momento me perdieron? Estaba hablando, literalmente lo último que escuchó fue que tiene una magnitud. Ah, bueno, ok, entonces está hablando de las fuerzas. Ahí disculpen, se fue la señal de repente. Okay. Eh, bueno, ya leímos entonces, simplemente hay que ver, hay que encontrar cada uno de los torques por separado. Ya tienen imagen del ejercicio, ¿verdad? Tómenle foto por si acaso. Y vamos a comenzar. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces en la A nos preguntan por el torque neto y el torque neto es la suma de todos los torques. Entonces el torque neto simplemente va a ser sumar el torque 1 más el torque 2 más el torque 3 más el torque 4. Porque cada una de esas fuerzas tiene la posibilidad de producir torque. Y el torque, como ustedes saben, siempre se encuentra de la forma más fácil como R por F por el seno del ángulo. A ver, si encontramos el torque 1, para el torque 1, ¿cuánto vale R? Según el dibujo. El torque 1 es el que produce la fuerza 1, esta fuerza de acá. ¿Cuánta distancia R tenemos entonces? Hasta el eje. 5. 1.5. Sí, 1,5, eso que está ahí, ¿verdad? Entonces tenemos 1,5. Ya están viendo la pizarra. Bueno, Sí. 1,5 por la fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? La fuerza 1 vale 10 newton. Por el seno de 45, dice ahí. El signo de ese torque, ¿es un torque positivo o negativo? Positivo. Sí, positivo, porque haría girar la tabla de esta manera. A ver, entonces, bueno, ¿cuánto daría ese torque? Me dio 10,6. A todos les da 10,6.
Sí, profe. Newton metro. Ok. Torque número 2. El torque 2, bueno, es la misma situación, solamente que ahora hay que ver dónde actúa la fuerza 2. A ver, la fuerza 2. ¿Qué pasa con la fuerza 2? Cero. Digamos, el torque es cero porque sale del eje, digamos. Sí, exactamente. Esa fuerza viene desde el eje. Pasa por aquí, por el punto O. Como viene directamente desde el eje, entonces el torque de la fuerza 2 automáticamente es cero. El torque número 3 sería el torque que produce la fuerza 3. ¿Cuánto es R? Esa distancia para la fuerza 3, ¿cuánto sería? ¿2,5? No, mentira, 2,5 más 1,5. Ajá, exactamente. 1,5 más 2,5, que son 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que R vale 4 por la fuerza. Esa fuerza vale 10 también, ¿verdad? Sí, ¿Por el seno de cuánto? El ángulo formado entre R y F, ¿ahí cuánto sería? Bueno, si quieren pueden usar esos 120 grados, si no el complemento. Al final les va a dar igual. La única diferencia es que en un caso les tira el signo positivo y en el otro les tira el signo negativo, pero va a dar lo mismo. Siendo más formales, el ángulo es este que está aquí, este chiquitito. ¿Cuánto sería ese ángulo chiquitito de aquí? ¿60? Chicos, ¿me escuchan bien? Es que dice que tengo mala conexión a internet. Bueno, sí, 60. Entonces tenemos 60 grados por ahí. Por el seno de 60. ¿Cuánto da eso? Me dio 34,6. ¿A todo les da eso? ¿Y qué signo tiene el Sí, torque? profe. Sí, Ok. ¿Qué signo tiene ese torque? negativo. Negativo. Ajá. Negativo. Porque produciría un giro así, en este sentido. Entonces colocamos ese menos al frente. Ahora, el torque 4 sería para la fuerza 4. La fuerza 4 es esta de aquí. R vale 2 metros y la fuerza 4 vale 20. Entonces sería, ¿cuánto dije que era el R? 2 metros. Entonces 2 por 20 por el seno de cuánto? Bueno, seno de 90. Seno de 90 es 1 y 2 por 20, ¿cuánto es? 40. Claro, 40 metros. ¿Qué sentido tiene ese torque? ¿Negativo o positivo? Negativo. Es un torque Ah, no, Positivo. positivo. positivo, ¿verdad? Va a producir este giro así. Entonces positivo, se queda positivo. Ya tenemos los 4 torques. Entonces, bien, sin hacer mucho, ¿cuál es la suma de todos los torques? ¿Cuánto les da los 4 torques sumados? Me da 16. 16 newton metros. Vean que dio positivo. Como da positivo, ¿qué significa eso? ¿En qué dirección va a girar esa tabla? En contra de las manecillas. Va a girar en contra de las manecillas. Ok. En la B nos piden la rapidez angular de la barra cuando han pasado 5 segundos. ¿Cómo podemos encontrar esa rapidez angular? La rapidez angular era omega, que es lo mismo que la frecuencia angular, y se mide en radianes por segundo. Recuerden que esos torques están actuando sobre la barra, la tabla esa.
Y como están actuando y hay un torque neto que vale 16, eso significa que la tabla se va a acelerar angularmente. Entonces la tabla va a comenzar a girar cada vez más rápido y más rápido y más rápido. Entonces, entre más grande es el torque, más rápido va a girar algo. Y esa rapidez no va a ser constante, sino que como hay aceleración angular, ¿y cómo sé que hay aceleración angular? Hay aceleración angular porque hay torque. Si hay torque neto diferente de cero, hay aceleración angular. Y si hay aceleración angular, va a haber velocidad angular, ¿verdad? Y va a cambiar todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la velocidad angular final? Bueno, por ahí tenemos una formulilla que dice que esto es la aceleración angular por el tiempo más la velocidad angular del inicio. Esta velocidad angular del inicio, omega del inicio, que al inicio la tabla esa estaba quieta, entonces esto es cero. Entonces la velocidad angular final sería la aceleración angular multiplicada por el tiempo. El tiempo lo tenemos. Ahí dice que es de 5 segundos. Pero nos falta la aceleración angular. ¿Cómo encontramos esta aceleración angular? ¿Cuánta aceleración angular adquiere la barra, la tabla esa cuando está girando? Hay una relación, que es la segunda ley de Newton para la rotación. Dice que el torque neto, o la suma de todos los torques es lo mismo, debe ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces de aquí podemos despejar. El torque neto entre el momento de inercia nos da la aceleración angular. ¿Cuánto es el torque neto? ¿Cuánto nos había dado? 16. 16. El 16, sí. Y el momento de inercia, normalmente el momento de inercia ustedes lo pueden encontrar de una tabla, o hacen la integral, o tal vez el ejercicio se los da. En este caso, no tienen que buscar el momento de inercia. Eso lo da el enunciado. Aquí dice que es de 100, mucho más fácil. Si no les dieran el momento de inercia, tienen que ver la forma de la figura y demás, y ya sea hallarlo con la integral o buscarlo en una tabla, ¿verdad? Pero en este caso lo tenemos, que es 100. Entonces, bueno, esto es 16 entre 100, lo cual simplemente pues da 0, 0, ¿cuánto? 0,16. 0,16. Sí, 0,16. Ok. ¿Esos 0,16 qué unidades tienen? ¿Cuáles son las unidades de la aceleración angular? Radianes entre segundo Radianes. cuadrado. Es como una aceleración, recuerden, ¿verdad? Solo que no es una distancia, sino que son ángulos en radianes, y eso sí, sobre segundo al cuadrado. Entonces, como ya tenemos la aceleración angular, podemos encontrar la velocidad angular final. La velocidad angular final era la aceleración angular por el tiempo. Entonces tenemos 0,16 multiplicado por 5. ¿Cuánto es eso? Cero coma ocho. 0,8 unidades. Radianes entre segundo. Sí, radianes por segundo. Entonces recuerden, los torques, los momentos de torsión, lo que hacen es producir giros, aceleraciones angulares, y con esas aceleraciones angulares, usted puede encontrar una velocidad de giro, o sea, la velocidad angular. Ese es el primer ejercicio. Este es el segundo, este se los había dejado de tarea por ahí, y es un ejercicio que necesito para que entiendan, por si no lo han terminado de entender, estos conceptos de energía. En este caso es una esfera sólida. Sólida significa que es una esfera rellena, ¿verdad? Tiene material por dentro, de masa M mayúscula, radio R mayúscula, sale del reposo desde acá a una altura H, rueda por este plano inclinado. Si está rodando, vean que rodar es diferente que deslizarse. Si esta rueda
esta esfera va rodando, significa que siempre está en contacto con la superficie. Deslizarse sería como que usted haga no sé, esta botella que está aquí, y que baje sobre un plano de esta manera, solo se desliza. Pero rodar significa que mientras va bajando, va girando, va rotando sobre su propio eje. Rodar es como las ruedas de un carro, ¿verdad? Se van trasladando mientras también van girando. Eso es rodar. Entonces, esta se traslada mientras también va girando sobre sí misma. Y hay que demostrar que esta rapidez del centro de masa, o sea, la rapidez del centro, aquí al puro final, hay que demostrar que es esta ecuación de aquí. 10 por G por H, que H es la altura inicial, dividido sobre 7. Es un número un poco raro, pero bueno, hay que llegar a eso. Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer por conservación de energía. Cada vez que ustedes les pregunten cosas relacionadas con objetos que giran, cosas que están rodando, si no les preguntan por un torque neto, sino que más bien les preguntan directamente por una velocidad o por energías, háganlo por energía. Esa es mi recomendación. O sea, si les preguntan en algún momento por aceleraciones, ahí sí háganlo con torque neto. Si les preguntan por velocidades o por energías, usen energía. Normalmente se puede hacer por cualquiera de los dos métodos, pero el método de los torques es más largo, más complicado, y el método de las energías es matemáticamente más simple. Ok, la altura es h, esta distancia es x, la masa m, r y omega, ok. Tenemos el plano por acá, tenemos la base por aquí. Por aquí viene la bolilla esa, bueno, la esfera más bien. Esta esfera va para acá. Como les digo, mientras se mueve para abajo se traslada, pero también rueda, está rodando, está girando sobre sí misma, hace los dos movimientos. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando llega aquí? ¿Cuál es la velocidad final de su centro de masa, que está en el centro geométrico, cuando llega acá? Entonces, a ver, hay que aplicar conservación de energía. La conservación de energía dice que toda la energía del inicio debe ser igual que toda la energía del final. O sea, en palabras simples, la energía cinética que haya al inicio, más toda la energía potencial que haya al inicio, debe ser igual que toda la energía cinética del final, más toda la energía potencial del final. Recuerden que la energía potencial se dividía en dos formas de energía. Tienen que recordar esto. ¿Cuáles fueron las dos formas de energía potencial que vimos? Las más importantes. Era la gravitacional y la energía potencial de los resortes. UR el resorte o UE elástica. La cátedra le llama así, energía potencial elástica. Solo que yo le he llamado energía potencial de resorte, UR. ¿Cómo encontrábamos esta? Bueno, si hay altura, tenemos de esta, que sería M por G multiplicado por esa altura H o Y, como le quieran llamar. Y si hay resortes que están comprimidos o están estirados, esto se encuentra como la mitad de la constante del resorte, esta K es minúscula, no la confundan con la K de energía cinética, multiplicado por X al cuadrado, donde X es lo que se estira o lo que se comprime el resorte. Esos son los dos tipos más importantes de energía potencial que vimos. Hay que ver si en la situación que tenemos hay de uno o del otro o de los dos. Veamos. Energía cinética del inicio. Este término de acá. Tenemos energía cinética al inicio. Bueno, este va a ser el inicio. Yo defino qué es el inicio. Me sirve que esto sea el inicio y me sirve que esta sea la situación del final. Tenemos energía cinética al inicio. No. No, porque todo está quieto. Entonces este tema de una vez se hace cero. Tenemos energía potencial al inicio. Sí. Sí, porque tenemos altura. Tengo energía potencial gravitacional. ¿Hay energía potencial de resorte? No, porque no hay resorte, así de simple. Entonces, al inicio sí hay energía potencial y vale la masa del objeto. Esa masa creo que estaba en mayúsculas, sí. M por G
por la altura inicial. Ven que la altura inicial de todas formas se llamaba h. Esa h está en mayúscula, no, está en minúscula. MGH. Ahora, este término, energía cinética del final. Aquí al final, cuando bajó por la rampa, ¿tenemos energía cinética? Sí. Ok, sí tenemos energía cinética. ¿Qué tipo de energía cinética tenemos? En general, la energía cinética también puede ser de dos tipos. Hay una energía cinética para la traslación y hay otra energía cinética para la rotación. Un objeto que está girando también tiene energía cinética. La de la traslación, ¿cómo se encontraba? Bueno, fácil. Era la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la de rotación, ¿recuerdan cómo se encontraba? Es una fórmula parecida, solo que en vez de masa, momento de inercia. Entre 2 por la velocidad angular al cuadrado. Estas son las energías cinéticas de traslación y de rotación. Entonces, veamos, aquí en el punto del final, ¿qué tipo de energía cinética voy a tener? Hay energía cinética de traslación. Esta esfera se está trasladando, se está desplazando, se está moviendo. Sí. Sí, claro que sí. Entonces sí tenemos de esa energía. Energía normal, energía cinética de traslación, la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado. Tengo también energía cinética de rotación. Sí, también. También porque está girando sobre su propio eje, está rodando. Entonces tenemos de las dos energías cinéticas. Esta otra es la mitad de del momento de inercia, perdón, por la velocidad angular final al cuadrado. Y bueno, la energía potencial del final. Aquí al final hay energía potencial. No hay. No hay, porque no hay altura. La altura es cero. No hay gravitacional. Y no hay resortes. Entonces, de una vez, este más es cero. Tenemos esta ecuación de aquí. Voy a seguir en la siguiente página. Habíamos obtenido que entonces m por g por h es igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado más la mitad del momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia de esta esfera? Recuerden que la I mayúscula es el momento de inercia. ¿Cómo encuentro esta I mayúscula? ¿Me pongo a hacer una integral? No, qué pereza, para eso están las tablas. ¿Cuánto vale este momento de inercia para una esfera sólida, una esfera rellena? Bueno, vale esto, vale 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿De dónde saqué este valor? Me lo inventé. De la tabla. Bueno, Sí, ahí lo sacan en la tabla, una esfera sólida, una esfera rellena, 2/5 de m por r al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo, vean que voy en esta parte de la ecuación, voy acá, voy por aquí. El momento de inercia entre 2. Aquí hay un 2 por fuera. Entonces voy a sacar ese 2 de una vez. Un medio, ahora sí, por el momento de inercia, que es, ¿cuánto era? 2/5 de m por el radio al cuadrado. Ese es el momento de inercia. Y me falta este término. Omega, la velocidad final al cuadrado. Por omega final, solo que al cuadrado. Entonces sigo por acá. Esto es solo álgebra. M medios por V final. Recuerden, lo que andamos buscando es esto, la velocidad final de su centro de masa. Es lo mismo. Más, estos dos se cancelan. Entonces me queda m r al cuadrado sobre 5 por omega. Recuerden que omega, nosotros tenemos una relación entre la velocidad angular y la velocidad común y corriente. ¿Cuál era esa ecuación? Omega es igual a la velocidad tangencial, la común y corriente, entre el radio. dividido entre R. el radio. Exacto. Entonces, esto sería la velocidad final dividido entre el radio. Esto es omega. ¿Cierto? ¿Qué es esto de aquí? Solo que vean que estaba al cuadrado. No dejen ese cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué nos queda ahora? M por G por H es igual a la mitad de la masa por la velocidad final al cuadrado más MR al cuadrado sobre 5
Y cuando elevo esto al cuadrado, me queda la velocidad final al cuadrado entre r al cuadrado, ¿verdad? Y siempre es excitante cancelar términos, entonces estos dos maecillos se mueren. Y me queda entonces que m por gh es igual a m medios de la velocidad final al cuadrado más m quintos. Un quinto de la misma cosa. Velocidad final al cuadrado. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Ok? Entonces tengo mgh es igual a... ¿Cuánto es un medio más un quinto? Siete décimos. 7 décimos. Bueno, entonces, esto es como sacar m v final al cuadrado. Y un medio más un quinto, entonces son 7 décimos de m por v final al cuadrado. ¿De acuerdo? Es como ser x más x, ¿verdad? Otra vez, por bendición de los dioses, cancelamos las masas. Entonces aquí tengo que 10 por g por h entre 7. Este 10, ¿verdad? Lo pasé aquí a multiplicar. Esto es igual a la velocidad final al cuadrado. Y entonces, esto se queda como la raíz positiva. 10gh sobre 7 es igual a la velocidad final. Y me parece que teníamos que llegar a eso, ¿verdad? Esta sería la velocidad final. ¿Tienen alguna consulta? No. Ok. Entonces, lo más importante del ejercicio es recordar que en las energías hay que considerar cuántos objetos hay. En este caso hay solo uno. Pero hay que considerar todos los posibles tipos de energías, tanto al inicio como al final. Este de acá también se los había dejado de tarea. ¿Alguien pudo hacerlo? Yo pedí ayuda con ese y me lo pasaron y sí lo logré al final. Este Creo ejercicio, que de fui hecho, yo. ahora que estoy viendo, lo puedo hacer más difícil. Un día estos que me vaya a tomar una cerveza, lo hago más difícil. Porque estoy viendo que aquí yo les escribí que la polea tiene masa despreciable y que rota sin fricción, lo cual no es cierto. Pero bueno, vamos a hacerlo según las consideraciones del ejercicio. Si lo hacemos así, entonces vean, la idea es calcular la rapidez del bloque de 10 kilogramos, que de hecho va a ser la misma que la rapidez del otro bloque, porque están pegados en una cuerda. Cuando ha caído 10 centímetros, usando conservación de energía. Ok, entonces hagamos un diagrama de la situación del inicio y la situación del final. Al inicio, por aquí digamos que tenemos la pared, tenemos este resortito, esto es un resorte, se supone, y este resorte está pegado aquí al bloque. Por aquí viene la mesa, por aquí viene la cuerda, que pasa aquí a la par de una poleilla, y viene por aquí, y esta cosa cae, y aquí cae el otro objeto. Ok, entonces, digamos que esta es la situación del inicio. Veamos un toquecito cuál sería la situación del final. Otra vez, pongo la pared por acá. Por aquí está la mesa. O sea, esto que está aquí es el suelo. Esto que aquí está el suelo. Esta sería la situación del final. ¿Qué va a pasar en la situación del final? ¿Qué pasa con el resorte? Se estira. Si el resorte se estiró un poco, ¿verdad? Y este objeto se desplazó. Esta cuerda sigue pasando aquí por la polea. ¿Y qué pasa con este otro bloque de abajo? Baja. ¿Cuánto baja? Lo mismo que se desplazó el bloque del
Arriba. ¿Y cuánto es eso? Según el ejercicio, aquí está el ejercicio. $10 centímetros, 0.10 metros, Ajá. 0.1. 0,1 metros, que son 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, sí, recuerden que lo que se mueve este bloque para la derecha, se mueve este bloque para abajo. De hecho, también es lo mismo que se estira este resorte. Y a su vez es lo mismo que la distancia donde actúa la fuerza de fricción aquí, ¿verdad? Esos 10 centímetros actúan en varios puntos. Entonces, estas son las dos situaciones, la del inicio y la del final. Ahora, si ustedes quieren, ustedes pudieron haber colocado aquí su nivel de referencia inicial. Pero no se compliquen. Uno puede colocar el nivel de referencia donde uno quiera. Entonces voy a hacerlo de esta forma. Pongan mucha atención. Yo voy a colocar el nivel de referencia aquí, en este punto. Aquí, que es lo mismo que este punto. ¿Por qué? Porque de esta manera, aquí en la situación del final, yo puedo decir que la altura del final, ¿cuánto sería? Sería 0. Yo puedo definirlo así. Puedo definir que el punto más bajo hasta donde llega este bloque número 2, voy a definirlo como altura 0. No necesariamente el piso está ahí, pero yo lo defino de esa manera. Si esto es así, ¿cuánto sería entonces esta altura inicial desde acá hasta acá? ¿Cuál sería la altura inicial de este bloque? 0,1 metros. Exacto, este bloque estaría a 10 centímetros por encima de este nivel de referencia, o sea 0,1 metros. Esto nos va a facilitar muchos cálculos, porque así hay un punto que se hace 0, entonces las ecuaciones se hacen más compactas porque es algo multiplicado por 0 que se va a hacer 0. Entonces, definiendo que el nivel de referencia esté aquí, que al final de la situación llegue a una altura de 0, la altura del inicio sería de esos 10 centímetros. Entonces, otra vez, por conservación de energía, hacemos lo mismo. Toda la energía cinética del inicio, más toda la energía potencial del inicio. En este caso, por ahí nos hablan de la fricción, ¿verdad? La fricción que hay con la mesa. Tenemos fricción con un coeficiente de 0,2. Entonces, si hay fricción y esa fricción se lleva energía, que sí se va a llevar energía porque es lo que se traslada, entonces hay que considerar aquí el trabajo que hace esa fricción. Los que son mis estudiantes hemos visto este término así, más el trabajo de la fricción, y la ecuación de conservación de energía nada más necesita colocar los términos al final, que sería la energía cinética del final, más otra vez la energía potencial del final. Esta es la ecuación, se los he mencionado varias veces, la conservación de energía cuando hay casos con fricción. La pueden usar de esta manera, o pueden usar las de los deltas, digamos. Delta K más delta U, más el trabajo que haga la fricción, debe ser igual a 0, es la misma cosa. Son las mismas ecuaciones, pero yo le he mencionado que es más fácil utilizar esta que yo les doy. Entonces, veamos, término por término. A ver, energía cinética del inicio. Tenemos varias cosas. Bloque masa 1, bloque de masa 2. ¿Ok? Además, aquí tenemos una polea de masa M. ¿Todos siguen ahí? Voy a decir algo muy importante. Si esta polea tuviese una masa diferente de 0, hay que considerar aquí su energía cinética de rotación. En la clase pasada hicimos un ejercicio parecido. Bueno, en la clase antepasada más bien. Pero no recuerdo cuál. Pero en una clase que hicimos una polea por ahí más realista. Entonces, si esta polea tuviera una masa real, hay que considerar su energía cinética de rotación. Pero en este ejercicio yo les dije que la polea tiene una masa muy pequeña, por eso se hace despreciable. Entonces, en este caso, no hay que considerar su rotación, porque no va a aportar ninguna pérdida de energía. Entonces, ¿cuál sería la energía cinética del inicio de todo el sistema? El sistema se compone de este resorte, estas masas que están aquí y esta polea. Pero esta polea tiene masa despreciable, por lo cual su energía de rotación es despreciable. Me queda la energía que se almacena en el resorte, que esto sería más bien un tipo de energía potencial. La energía potencial de esta masa, 1, por el hecho de que tiene cierta altura.
y también su energía cinética del inicio. ¿Cuánto sería su energía cinética del inicio? Esta masa 1 al inicio se mueve, no se mueve, todo está quieto. Igual la masa 2, están quietos. Entonces al inicio no hay energía cinética. Ahora, este otro término, la energía potencial del inicio. Hay energía potencial al inicio. Se está almacenando energía en este resorte al inicio. No. No, solo después, cuando se estira o cuando se encoge, pero en este caso solo se estira. Hay energía potencial gravitacional al inicio. Sí, la altura. Sí, los dos bloques tienen altura. El bloque M1 tiene altura y el bloque M2 tiene altura. Entonces sería la masa 1 por G por su altura 1 más la masa 2 por G por su altura 2. Vean que esta altura 2 sería esta altura inicial que está aquí, ¿verdad? En realidad ya la tenemos, se llama H. Esta altura 1, curiosamente, sería la altura que tiene este bloque desde acá hasta acá. Pero vamos a ver después que se va a cancelar y que no la necesitamos. Después, ¿hay más energía potencial al inicio? No, es solo gravitacional, ¿verdad? Más el trabajo que hace la fricción. Recuerden que el trabajo que hace la fricción lo encontrábamos como la fuerza, que en este caso sería la fuerza de fricción cinética por el desplazamiento por el coseno de 180. Esto de acá es este término de aquí, el trabajo de la fricción. Y esto tiene que ser igual a la energía cinética del final. Ya vamos a lo que va a ocurrir al final. Lo que ocurre al final lo tenemos en esta situación de aquí. Esta recuerden que era la situación del inicio y esta otra es la situación del final. Son dos dibujos por aparte. Veamos lo que ocurre al final. Hay energía cinética al final. Este bloque va a tener energía cinética. Recuerden que los bloques están cayendo. Bueno, está cayendo este bloque y este se está moviendo para la derecha simultáneamente. Este bloque tiene energía cinética. Sí. Sí, esa energía cinética sí, sería la mitad. Bueno, de hecho los dos bloques tienen energía cinética, este y este. La energía cinética de traslación, si quieren, la podemos meter en un solo término. La masa 1 más la masa 2, un medio de eso, por la velocidad final que tienen ellos dos al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo hacerlo así o hacerlos por separado, es la misma cosa. Más energía potencial ahora. Este término, energía potencial, está en verde, ¿para qué escribirlo en verde? Aquí al final, este bloque tiene energía potencial. Sí, y de hecho es la misma energía potencial gravitacional que tiene aquí, es la misma altura. Por eso es que, como les digo, esto tiene M1 por G por esa altura inicial que se llamaba Y1, creo que lo había puesto aquí. Este Y1 es la altura inicial de este bloque 1. Este Y1 es la misma altura, porque este bloque no ha cambiado de altura, tiene la misma altura. Por eso es que yo les decía antes que este término de acá y este término de acá, se van a cancelar, ¿verdad? Aparecen a los dos lados de la ecuación. Luego, ¿qué me hace falta ver? La energía potencial final. Al resorte. Bueno, me falta este, ¿verdad? ¿Cuál es la energía potencial de este bloque que está aquí, al final? 0. 0, ¿verdad? Porque ya llegó al nivel de referencia donde la altura vale 0. Excelente. Y ahora sí, la del resorte. ¿Cuánto vale la energía potencial del resorte? Este resorte ya se estiró. Aquí no estaba estirado, pero al final sí se estiró. ¿Y cuánta distancia se estiró? 10 centímetros. Se estiró los 0,1 metros. Recuerden pasarlo siempre a metros, ¿verdad? Entonces sí, este resorte ya está almacenando energía. La energía potencial del resorte, recuerden que es la energía elástica, que es la mitad de K por X al cuadrado. Tenemos el valor de K. 10 newton por metro. Bueno, entonces 10 entre 2 por X, que sería 0,1 al cuadrado.
Y bueno, ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Voy a seguir aquí porque ya eso se ve muy feo. Tengo M2GH por G por H más la fuerza de fricción cinética. Voy con la fuerza de fricción cinética. ¿Cómo encontramos la fuerza de fricción cinética? Para meterlo aquí. Era el coeficiente de fricción multiplicado por ¿qué? Por la normal. Voy aquí, ¿verdad? Voy con este término, la fuerza de fricción cinética. Que siempre es, el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal, como está plano, es la masa del objeto, que sería M1 por G, ¿verdad? En este caso la normal es igual al peso. M1 por G. ¿Qué se me hizo? Bueno, estoy aquí. La fuerza de fricción ya la tengo. Es el coeficiente por el peso. Por delta X. ¿Cuánto es delta X? 0.1. 0,1 metros. Por coseno de 180, que coseno de 180 siempre es un negativo, y ese negativo lo pasamos aquí al frente. Y esto debe ser igual a la suma de las masas. Ya que todo esto de acá ya son valores numéricos. ¿Cuánto da la suma de las masas? 10. 2 más 10. Sería 12 dividido entre 2. Ya que estoy en esta parte de aquí. Por la velocidad final al cuadrado. Y me falta, más este término, 10 entre 2 por 0,1 al cuadrado. De aquí, gente, ya pueden despejar la velocidad final. Es lo único que queda. Si lo despejan, ¿cuánto les da? Uno coma 24, bueno, 1,25 metros por segundo. 1,25 metros por segundo, y esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, el bloque 2, este de aquí, cae a 1,25 metros por segundo en dirección menos J. Y este otro se desplaza para la derecha, también a 1,525 metros por segundo, solo que en dirección Y. Repito, si esta polea hubiese sido más ideal, perdón, más real, si tuviese masa, como todas las cosas que en realidad tienen masa, entonces ya tiene momento de inercia. Y entre más grande sea el momento de inercia, más difícil es girar esta polea. Entonces estos bloques van a ir girando más despacio, ¿verdad? Bueno, se van a ir trasladando más despacio, porque si este momento de inercia es grande, no es tan fácil hacer girar esta polea. En ese caso, esa parte de la polea, hay que añadirla entonces aquí, donde metíamos la energía cinética final, porque al final, cuando este bloque vaya cayendo, aquí, que ya esté aquí bajando los 10 centímetros, esta polea estaría girando. Y entonces, ese giro que tiene, tendría energía cinética. Hay que incluir ahí esa parte, que sería la mitad del momento de inercia por la velocidad final al cuadrado. Entonces, simplemente se incluye acá. Y entonces de ahí hay que sumarlo aquí a la derecha, ¿verdad? Eso sería todo lo que afectaría. ¿Comentarios?
Chicos, vamos a hacer esto. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Este ejercicio tiene un poco de todo, por eso es interesante. Un doble de cine, masa 80 kilogramos, se pone de pie en un alfiézar a 5 metros sobre el piso, sujetando una cuerda atada a un candelabro, oscila hacia abajo para pelear con el villano de masa 70 kilos, quien está de pie exactamente abajo del candelabro. Suponga que el centro de masa del doble baja a 5 metros y él suelta la cuerda justo al chocar con el villano. ¿Con qué rapidez comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? Si el coeficiente de fricción cinética entre sus cuerpos y el piso es de 0.25, ¿a qué distancia se desplazan? Bueno, ok, entonces un alféizar es como un murillo ahí, ¿verdad? Entonces este maecillo que parece Batman está aquí 5 metros por encima del nivel del suelo. Oscila hacia abajo. Digamos que, bueno, él sale del reposo, ¿verdad? Desde aquí arriba, se viene para acá. Aquí arriba tiene energía potencial gravitacional, pero no se está moviendo. Aquí abajo, justo antes de chocar con él, la energía cinética de arriba, perdón, la potencial de arriba, se transforma en energía cinética. Entonces aquí se está moviendo con cierta velocidad. Y después de eso choca con él. Entonces se vuelve más un problema de colisiones. Así que, para hacer la A, ¿con qué rapidez comienzan a deslizarse los contrincantes entrelazados sobre el piso? Primero tengo que encontrar con qué rapidez se mueve Batman, digamos, aquí, antes de colisionar con él. Y después, en ese punto, hacer colisiones, conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, esto tiene como dos partes. La primera parte es conservación de energía. Y la segunda parte son colisiones. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, como les digo, la parte 1 es de conservación de energía. Voy a usar conservación de energía aquí porque yo necesito encontrar la velocidad a la que se mueve Batman justo antes de chocar con ese mae que parece ahí Joker. Entonces, al inicio, como siempre, energía del inicio más energía potencial del inicio. Suponemos que no hay fricción con el aire, que es despreciable. De hecho, eso es cierto cuando las distancias son muy cortas y cuando el objeto tiene suficiente aerodinámica. Esto tiene que ser igual a la energía cinética del final más la energía potencial del final. Como no hay resortes, esta energía potencial solo va a ser la de la altura, ¿verdad? La gravitacional. Entonces veamos. A ver, la energía cinética inicial de Batman, cuando está aquí arriba. ¿Cuánto sería? 0. 0 porque el inicio no se mueve. ¿Y su energía potencial cuánto sería? La altura, 5, bueno, Su masa, ¿verdad? Por su gravedad, por la altura. La altura de ahí es de 5 metros. Eso es lo que pasa al inicio. Ahora, la energía cinética del final. Él tiene energía cinética al final, que sería justo antes de chocar con él. Bueno, sí, sí tiene, porque se va moviendo, ¿verdad? Y esa energía cinética del final sería la mitad de su masa por su velocidad final al cuadrado. Tiene energía potencial ahí. Bueno, en este tipo de ejercicios hay que entender que él se desplaza desde 5 metros de altura aquí, o sea, cuando su centro de masa tiene 5 metros de altura, y llega aquí cuando su centro de masa básicamente ya está al nivel del suelo. Lo que eso significa es que esa altura que tiene acá es la misma altura que tenía arriba y ya se cancela una con la otra. Entonces no es necesario. Básicamente él lo golpea a este de acá a nivel del suelo. Entonces aquí al final él no va a tener energía potencial. Esta sería 0.
Entonces, de esta manera puedo encontrar esa velocidad final. Cancelo las masas, esto también es m1. Y entonces, ¿cuánto da esta velocidad final de él? Que sería antes de chocar. ¿Cuánto les da? Nueve coma noventa metros por segundo. Sí, entonces, esta sería la velocidad del 9, ¿cuánto, perdón? 90. 90, cerrado. No, es que, bueno, es 9,89. ¿Y qué sigue después del 9? Otro 9. Bueno, entonces sí, 9,90 metros por segundo. Es la velocidad que tiene él justo antes de chocar con el Joker ahí. Esa es la primera parte. Todavía no ha ocurrido el choque. Estamos nada más cuando él está justo antes de chocar, aquí. Ahora, ¿qué hacemos en la segunda parte? En la parte 2 es cuando se va a dar la colisión. Y cuando se va a dar la colisión, tenemos conservación de la cantidad de movimiento. M1V1 más M2 por V2 debe ser igual a M1V1 más M2V2. La masa 1 la tenemos, ¿verdad? ¿De cuánto es? 70 kilogramos. 70. Esa sería la masa de Batman. Sí. Ah, no, perdón, 80. Ajá, 80. Por la velocidad 1. ¿Cuál sería esta velocidad 1? Recuerden que todo esto es antes de chocar y todo esto de aquí es después de chocar. Todos los términos de la derecha son después, todos los términos de la izquierda son antes de chocar. ¿Cuál es esta velocidad de aquí? La que averiguamos fue. Lo que averiguamos ahorita. ¿Cuánto nos había dado? 9,90. 9,9. ¿Cuál es la velocidad 2? Esta es la velocidad que tiene Joker antes de que lo choquen. ¿Cuál es esa velocidad? 0. Cero, porque estaba quieto. Entonces todo eso se hace cero. Y esto tiene que ser igual a M1 por V1 más M2 por V2. ¿Qué pasa con estos términos de acá? ¿Qué tipo de choque es ese? Inelástico. Inelástico. Es de hecho perfectamente inelástico, porque se van juntos, dice que van entrelazados. Entonces ellos se van pegados, y como se van unidos, y la velocidad de los dos es la misma. En estos casos es cuando yo simplemente defino a V1 y V2 como la velocidad final. Es la misma para los dos, porque van unidos. Entonces simplemente saco a factor común esa velocidad final de aquí. Bueno, más, por si acaso, M1 por V final más M2 por V final, ¿verdad? Porque son iguales. Y luego la sacamos a factor común y despejamos. Al despejar V final, ¿cuánto les da V final? 5.28. ¿A todo les da eso? Sí. Ok. Entonces, esta sería la velocidad final de ellos justo después cuando chocaron. Pero me parece que nos falta, sí, nos falta la B. ¿Qué nos piden en la B?
Dice, si el coeficiente de fricción cinética entre sus cuerpos y el piso es 0,25, ¿cuánta distancia se desliza? Aquí hay que sobreentender que esta sería cuál es la distancia máxima que se deslizan sobre el suelo después de que chocaron. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, otra vez aquí podemos usar conservación de energía. Porque, ¿qué va a pasar con la energía cinética que ellos tienen después de que chocaron? Bueno, se las quita la fricción, la roba la fricción. Entonces, otra vez, la energía cinética del inicio, más la potencial del inicio, más el trabajo que haga la fricción, debe ser igual a la energía cinética del final, más la energía potencial del final. A ver, ¿tienen energía cinética al inicio ellos? Sí. Esto es justo después de que chocan. Claro, sí tienen energía cinética porque justo después de que chocan, los dos se mueven juntos con esta velocidad, a 5,28 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen velocidad justo después de chocar. Entonces, esa energía cinética del inicio, como van juntos, como van pegados, lo puedo poner así, M1 más M2, la suma de las masas, entre 2, por esa velocidad que tengan al cuadrado. Tienen energía potencial al inicio. ¿Hay No, energía no. potencial gravitacional? No, porque van a nivel del suelo y no hay resortes, entonces no hay nada de energía potencial. Más el trabajo de la fricción. ¿Cuál es el trabajo de la fricción? Bueno, como siempre, es la fuerza, que sería la fuerza de fricción, por delta X, por el coseno del ángulo. Siempre el ángulo entre la fricción y el desplazamiento es 180. Y esto debe ser igual a la energía cinética del final. ¿Van a tener energía cinética al final? No, porque se detienen. La pregunta es, ¿qué distancia se deslizan? ¿Cuál es la distancia máxima que recorren hasta detenerse? Entonces, como se detienen, esta energía cinética del final se hace cero. Y la energía potencial del final, con mucha más razón, es cero. Entonces, todo lo de la derecha da cero. Entonces, tenemos esta ecuación de aquí. Si le damos un poco de forma a esta ecuación, tengo M1 más M2 entre 2, que es toda la energía cinética que lleva, por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad la tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es esa velocidad? Bueno, y las masas también, pero ¿cuál es esta velocidad de aquí? 5,28. Sí, es la velocidad final de acá, ¿verdad? 5,28 al cuadrado, más esta energía cinética, perdón, esta fuerza de fricción cinética, ¿cómo la encontramos? Es el coeficiente por la normal. ¿De cuánto es el coeficiente? Coeficiente de fricción. 0,25. Entonces sería 0,25 por la normal. ¿Y cuánto es la normal? 1470. Bueno, algebraicamente la normal es el peso, ¿verdad? M por G, que sería M1 más M2 por G. Todo esto que está en verde es de la fuerza de fricción cinética. El coeficiente por la normal. Por, en azul, ahora sí, delta X. ¿Cuánto vale esta delta X? Sí, es lo que andamos buscando. La distancia que van a recorrer en el suelo. Que de casualidad también es la distancia en la cual está actuando la fricción. Por coseno de 180, que este coseno de 180 siempre es menos 1. Ese negativo me lo puedo traer aquí para el frente. Y todo esto debe ser igual a 0. ¿Me siguen hasta acá? Es que quería dejar aquí el M1 más M2 porque aquí también aparece. Entonces los podemos cancelar. Si despejamos, entonces tengo que M1 más M2 entre 2 por 5,28 al cuadrado.
debe ser igual. Simplemente voy a pasar todo este término que está negativo, lo voy a tirar para la derecha, para despejarlo. Entonces, 0,25 por la suma de las masas, multiplicado por G por delta X. Y de aquí podemos despejar delta X. Las masas se cancelan, este se cancela con este. Entonces tengo 5,28 al cuadrado entre 2 por 0,25 por este G que está aquí, ¿verdad? Y bueno, con eso despejamos delta X. ¿Cuánto les da? 5.69. 5,69. Unidades. Metros. ¿A todos les da eso? Sí. Bueno, entonces esta es la distancia máxima que recorren antes de detenerse. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, vamos a hacer el último, que es este que también se los había dejado de tarea. Alguien que me lo lea en voz alta, por favor. Un misil de 12 kilogramos es disparado a 55 grados sobre la horizontal, con una rapidez de 150 metros por segundo. En el cenit de la trayectoria, el misil estalla en dos fragmentos, uno con 3 veces más masa que el otro. Si el fragmento más pesado cae en el punto desde el cual se lanzó el misil, ¿dónde caerá el fragmento ligero? El rozamiento con el misil, el rozamiento con el aire es despreciable. Pista, si el misil no explotara, ¿en dónde caería? Entonces hay un misil de 12 kilogramos. Se dispara a 55 grados con esta rapidez inicial. En el cenit, o sea, en la parte más alta de la trayectoria, recuerden que esto es un proyectil, el misil estalla en dos pedazos. Uno de esos pedazos tiene 3 veces más masa que el otro pedazo. Dice que el fragmento más pesado cae en el punto desde el cual se lanzó el misil, o sea, el pedazo más pesado regresa a donde estaba inicialmente. Y la pregunta es, ¿dónde caerá el fragmento ligero, el más chiquitillo? Despreciar el rozamiento con el aire. Esto es una combinación de lo que vimos para el primer parcial con lo que conocemos del tema de centro de masa. Es un poco de ambos. De hecho, aquí les di la pista. Si no explotara el misil, ¿dónde habría caído ese misil? Bueno, si el misil no explotara, encontrar dónde hubiese caído sería relativamente sencillo, ¿verdad? Porque se convierte en un problema simple de proyectiles. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, digamos que esta es la línea vertical y esta es la horizontal. Yo tiro mi proyectil para allá con esta velocidad inicial y cierto ángulo. Este proyectil viene por aquí. Y aquí cuando va por este punto, ¡pum!, él estalla. Entonces, aquí es la explosión. Él estalla acá. Y cuando él estalla, hay un pedacillo de él, que digamos que va a estar en azul, que se regresa y se viene para acá. Y cae ahí. Digamos que esa es la masa número 1. Y luego hay otro pedazo, que es el fragmento, a ver, ¿cuál es el que se regresó? ¿El más pesado o el más ligero?
El más pesado. Ok, este M1 es el más pesado. El fragmento M2, digamos que va a estar en verde, es el más ligero. Ustedes pueden hacer este ejercicio de dos maneras. Por conservación de la cantidad de movimiento o conservación del centro de masa. Cualquiera de los dos. O sea, ubicar el centro de masa. Como ya hicimos alguno con la conservación de cantidad de movimiento, voy a hacer este utilizando el concepto del centro de masa. Recuerden que el centro de masa de un sistema se mantiene siempre constante. Si un objeto es solito, su centro de masa se mantiene constante, pero si un objeto se despedaza en otros dos, la posición del centro de masa de esos dos se mantiene en la misma ubicación como si el objeto no se hubiese partido en dos pedazos. La ubicación del centro de masa se mantiene siempre. Ahora, analizando esto conceptualmente, si este objeto es más pesado y cae aquí, ¿qué creen ustedes que pasa con el más liviano? ¿Cae a la misma distancia de este? ¿Cae aquí más cerquita, el más liviano? ¿O va a caer más lejos? Más lejos. Cae más lejos porque es más liviano, ¿verdad? Una forma de verlos así, otra forma de verlos por conservación de cantidad de movimiento. Y otra forma de verlos que, vean, la línea original yo la escribí en blanco, la dirección del proyectil. Si este proyectil no hubiese estallado, ¿dónde hubiese caído el proyectil? De ahí hace una parábola simétrica básicamente y se viene por aquí. Esta línea blanca representa el movimiento del proyectil si el proyectil no hubiera estallado. Entonces, si el proyectil no hubiera estallado, caería aquí, en esta X. De hecho, esta X final, esta es la posición final del centro de masa. Este es el X final que tendría el centro de masa. De hecho, esa es la posición que igualmente sigue manteniendo, aunque el otro pedazo se haya ido mucho más lejos. El otro pedazo, bueno, veamos la realidad del ejercicio. Esto sí estalló, y como estalló, este otro pedazo, el verdecillo, se viene aquí mucho más lejos. Y cae como por acá. Entonces, este es el pedazo M2. Cae por aquí, digamos. Y hay que encontrar esa posición final. ¿Dónde cayó ese pedazo? Esa es la pregunta. ¿Dónde caerá el fragmento más ligero? Que es este fragmento M2. A ver, por conservación del centro de masa, recuerden que esto se llama posición final del centro de masa, o si quieren simplemente lo voy a llamar la posición X del centro de masa. Solo que en blanco, porque esta línea blanca es la trayectoria que tendría el misil si no hubiera estallado. Esta es la posición del centro de masa. Nosotros teníamos una fórmula para encontrar el centro de masa cuando los objetos son puntuales, cosas en específico, cosas pequeñas. ¿Cuál era esa fórmula? Era M1 por X1 más M2 por X2 dividido entre la suma de las masas. M1 más M2, ¿verdad? Vean qué interesante. Este X del centro de masa es esta posición de acá. X1, ¿qué sería? Es la posición a donde va a estar el objeto 1 cuando ya estalló y regresó. ¿En qué posición estaría este objeto 1 cuando ya estalló y regresó para acá? Además, lo voy a escribir en azul. En cero. Ajá, exacto. El objeto 1 es el que está aquí, la masa 1 en azul. Este X1 se va hacia el origen, regresa a 0. Y esta parte de acá la voy a escribir en verde porque lo había dibujado en verde. Entonces, esto sería M2 por X2. Curiosamente, este X2, ¿qué es este X2 de aquí? Es esta posición final que andamos buscando. Le voy a llamar X2 de una vez, para tener la misma nomenclatura. ¿Cuál es la posición 2? Recuerden que la posición 2 es hasta donde llega la masa 2 después de estallar este pedazo del proyectil. Y aquí tengo la suma de las masas. Entonces, básicamente yo podría despejar de aquí para poder obtener el valor de X2. Porque el valor del centro de masa, bueno, sería esto que está aquí. Las masas las tengo, pero no tengo X2. Y tampoco tengo X de centro de masa. ¿O sí? Yo puedo encontrar esta posición de X del centro de masa. Sí. ¿Cómo lo podemos encontrar?
Con las ecuaciones de cinemática para parábolas en Exacto, 2D. ¿verdad? Son las ecuaciones de proyectiles, así de simple. Esta posición del centro de masa, este de aquí, yo lo puedo encontrar fácilmente con las ecuaciones de proyectiles. Que era cuando usábamos el tiempo, las ecuaciones en X, las ecuaciones en Y y demás. Entonces vamos a encontrar la posición del centro de masa, esto que está acá. ¿Qué es lo que hay que pensar? Hay que analizar esta situación como si el proyectil no hubiera estallado. ¿Dónde hubiese caído el proyectil si no estalla? ¿Dónde caería? Aquí, en X centro de masa. Entonces encontremos eso. La posición del centro de masa, analizando las ecuaciones de proyectiles en X, ¿cómo encontramos la distancia en X? ¿Recuerdan? Era la velocidad inicial en X. Un medio, bueno, Esto, ¿verdad? La velocidad inicial en X por el tiempo más X inicial. Esta X inicial la podemos definir como 0, porque aquí está, esto es X inicial, está en el origen. La velocidad inicial en X la tenemos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? Su inicial, 86,04. a todos les da eso. Sería Sí, profe. 150 coseno de 55. ¿Cuánto da, perdón? 86,04. 0,4, o sea, 86 metros por segundo. Entonces, X, centro de masa, es 86,0 por el tiempo. ¿Y cómo encontramos este tiempo? Con la velocidad en Y. Este tiempo lo vamos a usar con las ecuaciones de Y. Así lo vamos a encontrar. Las ecuaciones de Y dicen, en la más general, que la Y final es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y por el tiempo más Y del inicio. Y del inicio es 0. Despejando de aquí el tiempo, ¿cuánto les da? 12,54 segundos. 12,54. Sí. Entonces tenemos un tiempo de 12,5 segundos. Entonces tenemos que la posición del centro de masa en X era, según la ecuación de antes, la velocidad inicial en X, que es 86 por el tiempo. Y el tiempo nos dio, dice el compañero, que 12,5. Entonces, ¿cuánto da la posición del centro de masa? Profe, ahí lo que yo hice, digamos, en ese problema hice 12,54 por 2, porque como es la altura que tarda en llegar al punto máximo, entonces por eso le multiplico por 2. A ver, desde aquí, desde antes, este X centro de masa sería el total de X, ¿verdad? Ajá. Ok, muy bien. Después, aquí en Y, ¿cómo encontró este tiempo? Este tiempo sería el llegar hasta Sí, el tiempo cuando el misil llega al punto más alto. Ok, yo pensé que ya este era el tiempo total. Ah, no, no, no. Ok, por si acaso, por si los demás no lo entienden, bueno, se puede hacer así, luego multiplicarlo por 2, pero si no es darle valores a esto, ¿verdad? Y final sería 0, porque el proyectil llega hasta 0. Más la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y?
150 por seno de 55. Ajá, ¿y cuánto? 122.87. 129, 22. 122. 122. Ok, Ajá, punto 122, 87. bueno, por T. Esto sería la ecuación, y aquí tienen que despejar T, ¿verdad? Es una cuadrática. Esto, si lo hacen de esta manera, ya están considerando todo el tiempo, porque estoy considerando que la altura final es 0 y que la altura inicial es 0. O sea, desde aquí, altura inicial 0, hasta aquí, altura final 0 también. Si lo hacen así, ¿cuánto les da el tiempo? Bueno, si el compañero de antes lo hizo bien, debería darles el doble, ¿verdad? $25.08. O sea, 25,1 segundos. ¿Les da eso a todos? Sí, profe. Dice por ahí Camila que sí, en el chat, perfecto. Ok, y ahora sí, este es el tiempo total, ¿verdad? El tiempo en ir desde aquí, desde el origen, hasta la posición del centro de masa en X. Estamos encontrando hasta dónde hubiese llegado el proyectil si no estallaba, que de casualidad es la posición del centro de masa también. Entonces, ahora sí, así que es más bien este 86 por esos 25,1. ¿Cuánto entonces la posición X del centro de masa? 25,1, perdón. Eso no es un 8, es un 2. ¿Cuánto les da? 2158.6. Bueno, más o menos 2159 metros. Esta sería entonces la posición del centro de masa, o sea, la posición que tendría el proyectil si no hubiese estallado. Este valor de aquí. Pero ya de aquí podemos simplemente despejar el valor de X2. Porque antes teníamos que, a ver qué dice la ecuación, X centro de masa es igual a M2 por X2 entre la suma de las masas, si no me equivoco. Ajá. Entonces, bueno, ya de ahí ustedes pueden despejar el valor de X2. Recuerden que andamos buscando X2. X2 es este punto donde cayó el pedazo más ligero. Que se supone que tiene que ser una distancia mucho mayor. Si despejan X2, ya tienen el valor del centro de masa, ¿verdad? Ya tienen las masas, M1 y M2. ¿Cuánto les da X2? Ah, bueno, tienen el valor de las masas, de M1 y M2. Sí, dicen al principio que es 12, digamos, todo el misil es 12 y que M2, bueno, la masa más pesada es 3 veces la más ligera. Ok, digamos que la masa total vale 12 kilogramos, ¿verdad? Sí, Es así, entonces, M1 más M2, ¿cuánto tiene que valer? 12. 3 y 9. 12, ¿verdad? Entonces, nos dice el enunciado que, a ver, uno con 3 veces más masa que el otro. ¿Cuál es el pesado? ¿Cuál es el más masivo, más bien? M1 era el más masivo, ¿verdad? Sí, ¿Cuántas veces es más masivo M1 que M3? 3 veces. Entonces, M1 es 3 veces M2. Entonces lo puedo cambiar aquí, ¿verdad? Yo voy a cambiar entonces este M1 por el valor que encontré de M1. M1 vale 3 M2. Entonces 3 M2, M2 me da 12. 3 más 1, 4. Entonces 4 M2 es igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale M2? 2 entre 4. ¿Cuánto es 2 entre 4? 3, 3 kilogramos. Ya tengo el valor de M2 y entonces, ¿cuánto vale M1? 9. M1 tiene que valer 9 kilogramos. Entonces ahí tenemos las masas M1 y M2.
Entonces, ahora sí, ya puedo encontrar lo que andamos buscando, que era X2. ¿Cuánto era X2 entonces? 8.628 metros. Eso. A mí me dio 8.634, pero sí es por ahí. Sí, eso es por el redondeo, simplemente. Una cifra más, una cifra menos. Pero básicamente es 8,64 por 10 a la 3, ¿verdad? Por ahí 8,63 por 10 a la 3. En fin. A ver, ¿tiene sentido el resultado? Recuerden siempre analizar los resultados. Y recuerden que si no pueden hacer algo del examen, escriban al menos qué es lo que ustedes entienden del problema, qué debería suceder, cómo podrían hacerlo. Y mejor aún, si entienden un resultado absurdo, algo tonto, algo estúpido, escríbanlo, profe, yo sé que esto no tiene sentido, pero al menos es lo que pude hacer, o no me dio tiempo, o el perro se comió mi tarea, invéntense una excusa, pero al menos si detectan y les da un resultado absurdo, escriban, profe, es imposible que de esto, me estoy dando cuenta, por favor no me califique tan mal porque al menos entiendo los conceptos, ya eso les ayuda en algo. Entonces, ¿tenía sentido ese resultado? Bueno, sí, porque la posición 2, al ser de un objeto más liviano, tiene que llegar mucho más lejos, ¿verdad? Tanto por la conservación del centro de masa como por la conservación de la cantidad de movimiento lineal, por el choque, bueno, la colisión o choque no es exactamente lo que sucede aquí, lo que sucede es una explosión, pero yo les he mencionado, fue cuando hicimos el ejercicio, por ejemplo, de Mike que agarraba el zapato y lo tiraba, una explosión funciona muy parecido, si un objeto se va para allá, otra parte tiene que irse para allá, si el que está por allá es más masivo, el que está por acá tiene que ser menos masivo, ¿verdad? Entonces la masa se compensa con la velocidad y viceversa. Todo eso es sumamente importante. Chicos, los dejo por acá. Por ahí vi algunas consultas que me han mandado. Voy a intentar responderlas en el transcurso de la semana. Nada más recuerden por si acaso, durante el día a mí me queda muy complicado porque estoy acá en el hospital. Casi siempre puedo como en las noches. Aún así, el examen es este jueves y viernes. Voy a tratar de responder las consultas que me han enviado por ahí. Voy a ponerle bastante. Espero que les vaya muy bien el examen. No me decepcionen, porfa, pónganle mucho. Ya llevan una nota bastante buena. Éxitos y cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Luego, profe, Listo. gracias. Buenas noches. Igualmente, Jennifer. Sí, Camila, en un ratito o apenas llegue a la casa la subo. Buenas noches.